Bienvenidos ya a nuestro último webinar de este ciclo que iniciamos en octubre y que se llama Educación Inclusiva 11, un camino compartido. Mi nombre es Elizabeth y soy maestra en el Departamento de Atención Educativa de la 11. Este ciclo de webinars tiene como finalidad acercaros a todos vosotros distintos aspectos vinculados a la intervención del alumnado con discapacidad visual. ¿A quién va dirigido? Pues va dirigido a la comunidad educativa, a las familias, a los estudiantes de magisterio y otras especialidades vinculadas al ámbito educativo y al ámbito de la intervención social. Y bueno, por supuesto, a todas aquellas personas que por un motivo o por otro os interese cualquiera de estas temáticas. Así que todos somos bienvenidos porque, bueno, aquí creo que hacemos unos aprendizajes que de una manera u otra son muy útiles. Estos webinars los hemos celebrado desde octubre hasta mayo, el último miércoles de cada mes, salvo excepciones por festivos, etcétera, y esperamos continuar con ellos el próximo curso a partir de octubre. Así que esperamos también continuar contando con todos vosotros. Hoy nuestra sesión trata sobre la autonomía personal en la escuela, que es un aspecto que, como veremos, es de vital importancia para que el alumno se pueda desenvolver en los espacios, en los tiempos y en todas las actividades que se hacen en un centro educativo y, en consecuencia, con esto pueda llegar a ser una persona independiente con habilidades que le permitan desenvolverse en todos los ámbitos de la vida, tanto privada como social. Por ejemplo, pues en su casa, en su trabajo, en el ocio y tiempo libre. Para ello contamos con Laura Blanco, que es técnico de rehabilitación de la ONCE, y con Laia Valero, que es maestra del equipo específico. Ellas os van a concretar a qué nos referimos cuando hablamos de autonomía personal, por qué es tan importante desarrollar este aspecto en el alumnado con discapacidad visual y, a raíz de su experiencia y de las preguntas que les han ido haciendo, los maestros y maestras os van a indicar algunas estrategias concretas que podéis poner en marcha en el aula o en aquellas actividades en las que contéis con alumnado con ceguera o deficiencia visual grave. Por supuesto, estáis invitados a participar. De hecho, nos gustaría mucho que participarais durante la sesión. Para ello, podéis utilizar la sección de preguntas y respuestas y podéis ir planteando las preguntas o las dudas que os vayan surgiendo en función de lo que vayamos contando en cada momento. Así las hacéis y luego no se os olvidan. Nosotros lo que hacemos será responderlas al final de la exposición, por lo que eso, podéis hacerlas a lo largo de la misma o al finalizar. Además, si no queréis perderos ningún webinar de los que hemos hecho o de los que haremos, tenéis a vuestra disposición en esta misma sección de preguntas y respuestas un breve formulario en el que nos podéis indicar vuestra dirección de correo electrónico y vuestro perfil profesional, si sois maestros, estudiantes, familias, etcétera, y os enviaremos directamente la invitación a cada uno de los webinars cuando los vayamos planteando. Además, y por ser hoy el último día de este curso, que nos vemos en octubre después de recargar las pilas, tanto en la página web de la ONCE, donde colgaremos estos webinars, ¿vale? En el apartado de Educación Inclusiva 11, un camino compartido, como aquellas personas que tenemos su correo, os enviaremos un cuestionario de valoración en el que os preguntaremos cosas de manera anónima sobre si os han gustado las temáticas, la manera de explicarlas, etcétera. Y también os pediremos que nos digáis aquellos aspectos de mejora o aquellos temas que os interesan para que abordemos el curso que viene. Y ya sin más, voy a dar la palabra a las ponentes, agradeciéndoles, por supuesto, su participación e implicación en este proyecto y espero que os parezca interesante, que yo creo que nos va a gustar muchísimo. Así que Laia, Laura, buenas tardes y venga, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Como ya ha dicho Elizabeth, somos Laura y yo Laia, de la Dirección de Apoyo de Tarragona, y esta tarde vamos a comentaros un poco en qué consiste nuestro trabajo en el área de autonomía personal y en especial en la etapa educativa, ya que la autonomía personal se trabaja a lo largo de toda la vida. Voy a compartir la pantalla porque hemos hecho una pequeña presentación. A ver si... Voy hablando yo, entonces. Buenas tardes a todos. Bueno, pues yo soy Laura, soy el técnico en rehabilitación. Queríamos comentaros, pues la autonomía personal es la capacidad de realizar las
actividades necesarias en la vida cotidiana sin depender de otras personas para poder hacerlas. La adquisición de la autonomía es un proceso que se realiza de forma natural desde que el niño, desde la infancia, en la que los niños van aprendiendo poco a poco por imitación lo que realizan sus papás. Es un proceso continuo que se va modificando a lo largo de la vida, dependiendo de las exigencias de cada momento, y se van aprendiendo en cada etapa pues, a resolver las necesidades que van surgiendo en cada momento. Pero el tener una discapacidad visual grave o una ceguera, pues dificultan el aprendizaje de la autonomía y la realización de tareas que realizamos fácilmente utilizando la visión. Esto puede provocar temores, inseguridades en el niño, en el entorno, en sus papás, en los profesores, porque a veces no saben cómo enseñarle a un niño a hacer X cosa. No saben si esos niños el día de mañana van a ser autónomos, o saben qué es lo que van a poder conseguir el día de mañana, y eso les puede producir un poquito de inquietud o de incertidumbre. Entonces, la ONCE, para poder trabajar o atender estas necesidades específicas que tienen estos niños con discapacidad visual grave, pues ha creado el servicio de rehabilitación, del cual yo formo parte, y nos encargamos de potenciar y posibilitar que ese niño logre la autonomía durante su vida, en las diferentes etapas. Los técnicos en rehabilitación somos profesionales que tenemos una formación específica y profunda sobre los efectos que la discapacidad visual produce en la vida cotidiana, qué dificultades provoca en la vida cotidiana que puede producir, ¿no? Pero también nos forma para que sepamos cómo resolver esas dificultades que la persona con la discapacidad visual se va encontrando en cada etapa de su vida. Nosotros trabajamos con la persona, con el niño cuando es niño y con esa misma persona cuando es adulta, o sea, en las diferentes etapas de su vida. Porque las exigencias o las responsabilidades pues, que conlleva la vida van cambiando. Entonces les acompañamos cuando son niños, cuando se independizan de sus padres, cuando tienen su casa, cuando son papás, cuando son adultos. O sea, a lo largo de toda su vida siempre los van a tener al lado para poderles ayudar y apoyar para que puedan ser para que puedan ser autónomos en esas necesidades que tienen en cada momento. En resumen, nuestro objetivo es que el niño, es potenciar cuando es niño y cuando es adulto, y enseñarles las habilidades que necesitan para poder ser autónomos, los materiales con los que lo pueden ser, y en resumen, lo que queremos, o nuestro trabajo consiste en que esas personas, esos niños y adultos, sepan, o sea, y se sientan capaces de ser autónomos y o sea, lo sean y se sientan capaces de hacer o de resolver las dificultades que en cada momento les vaya planteando la vida. Atendemos a personas que tienen una discapacidad visual grave, y en ese abanico nos encontramos a personas muy diferentes o con visiones muy diferentes. O sea, atendemos desde niños que tienen una ceguera total, en la que puede haber una ausencia total de visión o una pequeña percepción de luz o de bultos, pero que no son útiles o funcionales para utilizarlas en su vida diaria. Pero también tenemos a niños que tienen una ceguera parcial, o sea, que tienen un resto visual, una disminución significativa de la visión, pero cuyo resto puede ser funcional para realizar muchas de las tareas de la vida cotidiana, como puede ser, a lo mejor, tener un resto visual que le permita desplazarse con autonomía, o un resto visual que con la ayuda o con el apoyo de una ayuda óptica o una ayuda electrónica, pues quizás puede realizar la lectura de un texto del colegio, etc. Entonces, esto a veces observamos que es difícil comprenderlo, ponernos en el lugar sobre todo de las personas que tienen una ceguera parcial, o sea, que tienen un resto visual, porque
normalmente la gente piensa que o ves o no ves, pero eso de ver un poco es difícil comprenderlo. O sea, es muy fácil cerrar los ojos, puedo ponerme en el lugar de una persona ciega total, porque puedo cerrar los ojos e imaginarme o comprobar en mí mismo cómo se siente o cómo puede desplazarse o cómo necesito tocar la pared para ir hasta la puerta. Pero en cambio, ponerme en el lugar de una persona que tiene un resto visual y que tiene una visión que no sé cómo ve, ni cuánto ve, ni cuándo ve, porque hay personas que ven de día y por la noche no, hay personas que ven un poco, otros más, entonces es muy difícil a veces comprender o hacerme la idea de cómo ve esa persona. Incluso vemos que también sus propias familias les produce incertidumbre, por eso que no saben cuánto ven, cómo, cuándo, etcétera, ¿no? Entonces, queríamos detenernos un breve momento aquí para sobre todo para que os deis cuenta de que no todas las personas con una discapacidad visual son ciegas totales, ni todas las personas con una discapacidad visual tienen un resto visual, ni que todos ven borroso, ni que todos ven... bueno, por lo tanto, queríamos hablar de esto un momentito, para acercaros un poco a estas discapacidades, ¿no? Bueno, pues ahora os vamos a poner unas imágenes que sepáis que la visión depende de muchas variables. Dos de las más importantes de ellas son la agudeza visual, que es la capacidad para percibir figuras o formas de los objetos y para discriminar los detalles. O sea, es la visión de la precisión, es la precisión con la que vemos la agudeza visual. Y otra característica de la visión es el campo visual, que es el área que vemos cuando miramos de frente. Pues ahora mismo vosotros en vuestras casas, cuando estáis mirando para el ordenador, sin querer, estáis viendo las paredes de la sala en la que estáis viendo el suelo, estáis viendo el techo. Eso es el campo visual. Hay personas que dependen de la patología que tengan. Bueno, hay muchas más variables, por ejemplo, la iluminación o, por ejemplo, el contraste de las cosas, los colores, etc. Pero, en general, vamos a daros como 2 o 3 ejemplos para que veáis qué grandísimo es el abanico de posibles visiones o de posibles formas de ver, para que sobre todo no generalicemos y estemos abiertos a pensar que hay muchas formas de ver y que no todos van a tener las mismas necesidades y los mismos problemas. Así podemos entender mejor con qué trabajamos en nuestro día a día. Sí. Vale, ahora vamos a ver unas imágenes. Primero hablaremos de la disminución de la agudeza visual y vamos a comentar un poco las imágenes y después Laura hará un poco de hincapié en qué dificultades o implicaciones puede tener en el día a día, ¿vale? Empezaremos con la disminución de la agudeza visual. En esta imagen de simulación podemos ver un espacio en el que nos cuesta identificar el objeto que puede ser o de qué espacio se trata y el límite del mismo. Realmente es una escalera, pero al no estar marcada con contraste, el escalón es difícil de percibir el límite y la profundidad de este. Además, o no tiene o no podemos percibir una barandilla, por lo que aún hace más complicado y más insegura la bajada, ¿vale? Ahora vamos a ver la imagen real y pasaremos a la siguiente imagen, que con la misma afectación que en el ejemplo anterior, vemos que al estar marcada con contraste, los peldaños y están con cinta anticipatoria, ayuda mucho más a ver el peldaño de una manera mucho más clara, haciéndose así mucho más accesible y de esta manera una persona con disminución de la agudeza visual podrá bajarlas con más seguridad. Ahora veremos también la misma imagen sin la disminución de la agudeza visual, ¿vale? Y pasaremos a la siguiente imagen. En esta imagen vemos lo que parece o puede parecer una calle. En este caso es difícil distinguir los obstáculos que nos encontramos en ella, ya que son del mismo color que el pavimento. En este caso también, por la misma razón, se hace difícil distinguir si hay o no bordillos y de qué altura son. En espacios abiertos también es importante considerar y tener en cuenta la luz del sol y las sombras que se pueden generar, ya que pueden a veces llevar a confusión, pareciendo obstáculos o cambios de nivel, ¿vale? Aquí veremos la imagen real, que como vemos sí que
había unos obstáculos del mismo color que el pavimento. Y ahora veremos una imagen que en este caso es una imagen también borrosa con disminución de la agudeza visual. Es una calle de unas características similares a la anterior que hemos visto en el ejemplo anterior, pero en este caso hay un obstáculo de un color mucho más llamativo y contrastado, hecho que permite localizarlo, anticiparlo, incluso identificarlo por su color fácilmente como un buzón de correos. Aquí vemos la imagen real. Pasamos a la siguiente imagen. En esta imagen vemos lo que parece ser una puerta. Se identifica que al lado de esta puede haber un cartel identificativo del aula o del espacio que se encuentra dentro. En este caso, el alumnado que atendemos deberá acercarse al cartel, a diferencia de sus compañeros o compañeras, para poder identificar de qué aula se trata. También remarcar en este caso que es positivo que los carteles resalten sobre la pared para que sean más fáciles de localizar. Vemos la imagen real y podemos ver que se trataba del aula de música. Vale, pasamos a la siguiente imagen, en este caso para ver qué implicaciones tiene esta disminución de la agudeza visual en la lectura, ¿vale? Se pueden ver claramente las líneas, los párrafos, incluso la diferenciación de las palabras, pero se hace muy difícil por la definición saber de qué palabra se trata. Estos alumnos, como ha dicho Laura anteriormente, suelen usar ayudas ópticas para acceder al texto o necesitan a veces menos distancia, es decir, acercarse a la lectura para poder acceder a los textos. Veremos ahora la imagen del texto sin disminución. Y ahora Laura nos habla un poco de las implicaciones que tiene en el día a día. Entonces, en resumen, las personas que tienen una disminución de la agudeza visual no ven con nitidez, ven como borroso, como a través de una cortina. Entonces, van a tener dificultades para ver las cosas que tienen poco contraste, ven los colores, pero no los límites o las formas de las cosas. Van a tener dificultad para leer, porque tienen afectada la precisión, van a tener dificultades para leer, necesitan acercarse mucho a las cosas para poderlas ver con más tamaño y van a tener problemas para la lectura y pueden también tener problemas para el desplazamiento, aunque como habéis visto, si los objetos que hay delante de ellos son contrastados, pues los van a poder percibir, pero tendrán problemas con cosas muy poco contrastadas o con cosas variables. Pero si yo sé que en mi calle hay un buzón de correos, como me destaca porque es muy amarillo, voy a deducir lo que es. Aprenden lo que hay en su entorno y a veces no necesitan un auxiliar de movilidad como es un bastón, etcétera, porque ven los bultos y ven los colores contrastados y pueden deducir qué son las cosas. A veces que un niño nos diga esto es tal, no significa que lo vea como yo, es tal, sino que sabe que eso es a identificarlo. Entonces, a veces eso en las personas dicen, no, es que lo ve porque me ha dicho que está. Bueno, deduce y sabe que por esos rasgos es tal cosa. Continúa, Laia. Muy bien, ahora pondremos unas imágenes, no tantas como en este caso, que queríamos dejar algunos ejemplos que quedarán claros, en la afectación del campo visual central. Vale, es importante remarcar que en estas imágenes se ve la pérdida de campo central, pero que alrededor tampoco es del todo nítido porque donde tenemos más nitidez es en el centro de la visión normalmente. Todo dependerá también del tamaño del escotoma. Sí. En esta imagen se ven unas manos trabajando, pero debido a la pérdida de campo visual no se puede apreciar qué es lo que está haciendo exactamente. Vemos en la imagen real que se estaba enhebrando un hilo o en una bola para hacer un collar o algún juego educativo, ¿vale? En la siguiente imagen vemos una calle y unas piernas que se acercan hacia la persona, lo que no se puede identificar quién es, ni si se trata de un hombre o de una mujer, ya que la pérdida de campo no nos permite identificar la persona ni su expresión facial. Vemos la imagen real, que sí que vemos a la persona completa. Y pasaremos a la lectura con este tipo de afectación. En la lectura de texto se dificulta, como podemos ver, mucho debido a que perdemos gran parte del texto y justamente la parte central con más nitidez y nos impide ver el texto en su totalidad. Ahora, Laura, igual que hemos hecho con
con la disminución de agudeza, hablar un poco de las implicaciones en el día a día. Sí, o sea, hay patologías que afectan al campo visual y que impiden la visión en la zona central. Y justamente en la retina, en la zona central de la retina, tenemos las células que son las encargadas de ver con precisión. En cambio, en la periferia de la retina, esas células que tenemos no ven con precisión. Nos acompañan y nos ayudan a ver el campo visual y la imagen, pero no tenemos esa precisión. Por lo tanto, las personas que tienen un problema en el campo visual central tendrán problemas para hacer tareas de precisión. Por ejemplo, leer, o por ejemplo, enhebrar una aguja, o por ejemplo, cortarme las uñas, o bueno, de este tipo de cosas. También tienen problemas para leer, porque justo las células encargadas de la precisión que comentamos que están en el centro las tienen dañadas. Por lo tanto, van a ver la periferia, verán las letras de alrededor y cuando ven una pantalla también van a tener dificultad, o por ejemplo también van a tener dificultad cuando miran una pizarra porque, bueno, pues no podrán verla, o cuando hacen un seguimiento de un objeto tampoco les va a costar. Para estas personas, para ayudarlas, les podemos ayudar haciendo la letra más grande, porque para que esa zona que no ven sea más pequeña que la letra sea más grande que esa mancha que tienen en el centro. Usar contrastes, tamaños y demás. Pero estas personas normalmente no suelen usar bastón para ir por la calle, porque como habéis visto antes, como ven la periferia, ven el suelo, los laterales, las partes de arriba, o sea, ven alrededor. Sí, algún Entonces, obstáculo. sí, entonces tenemos el cerebro que es maravilloso y que él nos ayuda a deducir qué es lo que hay en el centro. Como en la imagen que teníamos antes, veíamos una acera, unas piernas y no veíamos que era una señora, pero sí veíamos el suelo y demás. Entonces no suelen tener dificultades para desplazarse por la calle de forma que hubiera riesgo y que necesitaran un bastón. Continúa. Ahora veremos otro tipo de afectación de campo, que es afectación en el campo visual periférico. En esta imagen podemos ver que en la parte central lo que parece ser un paseo marítimo o una playa. Al haber la pérdida del campo visual periférico, no podemos ver los obstáculos que se puedan encontrar más cerca de la persona, ¿vale? Ahora veremos cómo sería la imagen real y vemos que realmente habíamos hecho muchos obstáculos que no se podían apreciar debido a esta pérdida visual. Ahora, en esta imagen vemos lo que pueden ser, lo que es una niña en un patio junto con dos niños, pero no podemos decir tampoco si hay algún obstáculo o alguna cosa que suponga un peligro para el alumno con esta pérdida de visión periférica. Cuando vemos la imagen real, vemos que a la parte superior izquierda de la imagen hay una pelota que parece que se dirige hacia el alumno. Los objetos en movimiento suelen suponer un obstáculo o un elemento difícil de seguir para una persona con este tipo de pérdida de visión de campo. Ahora pasaremos a ver un momento en referencia a la lectura, como hemos hecho en los otros casos. En este caso podemos ver que pueden leer de una manera más segmentada el texto, pero quizás no con tantos problemas de nitidez o de precisión en la lectura de las palabras, ya que aunque no lo puedan ver en su globalidad, sí que pueden, el texto, pueden sí que ver las palabras con a lo mejor más nitidez. A veces también pueden mostrar dificultades en el salto de línea. Y ahora Laura nos explicará un poco más específico las implicaciones. En resumen, las personas que tienen el campo periférico dañado, pero mantienen el campo central, ven bien. Si no tienen añadido un problema de refracción, que es la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo que todos conocemos, pues si mantienen esa zona central en buen estado, pues verán nítido. Entonces son personas que de día ven bien, que pueden hacer incluso lecturas de tamaños de letra normales y corrientes sin ningún tipo de ayuda, pero en cambio tiene muchas dificultades a la hora de desplazarse. Como habéis visto antes, esa persona, cuando miran, solo ven aquella zona pequeña que ven, aquella área que ven. Por ejemplo, en la fotografía anterior veíamos que se veía una niña a lo lejos, pero ese niño que estaba enviando a esa niña a lo lejos no se estaba dando cuenta de que a la izquierda tenía una pelota que le iba a dar,
o que en el suelo había un obstáculo con el que se iba a tropezar, o que hay una escalera que me puedo chocar con ella, porque solamente ven allí donde miran. Estos niños suelen tener dificultades en el desplazamiento, incluso muchas veces necesitar el uso del bastón. Y eso cuesta mucho comprender, porque a veces la gente no entiende que una persona pueda leer el mismo tamaño de letra que yo y que después coja un bastón y se vaya con el bastón por la calle, o que te coja de la mano y que esté muerto de miedo y te diga, me quiero coger porque no puedo ir solo. Es que no ve el suelo, sino mira a él, no ve las escaleras, no ve... Y todo esto a veces provoca incertidumbre en los demás, que no saben qué es lo que ve, cómo es que ve tan bien, y por otro lado me dice que se me agarra porque tiene miedo de desplazarse. Eso es complicado. Yo al principio, cuando entré, que tú me dijiste así un poco más de formación, era lo que más me sorprendía, ¿no? Personas que podían verte muy nítidamente o hablarte de cosas muy concretas, y después por la calle les tenía mucha dificultad en el desplazamiento. Sí, bueno, pues hemos hablado un poquito de la discapacidad visual con restos visuales porque nos parecía interesante, pero en general la autonomía es un objetivo a largo plazo. O sea, lo que pretendemos es que ese niño el día de mañana sea libre y sea lo más autónomo posible. Es un objetivo a largo plazo. Y lo que es la rehabilitación, nosotros intervenimos en momentos concretos de su vida. A lo largo de su vida vamos resolviendo las necesidades que van teniendo en cada momento. Nuestro objetivo es dotarle de las habilidades y de los recursos, ya sean materiales o, bueno, o de técnicas, para que puedan resolver en cada momento de su vida las necesidades que puedan tener. Nuestra intervención suele ser en momentos concretos. O sea, suele ser cuando el niño cambia de centro o de entorno, porque necesita conocer ese entorno para moverse de forma segura por él. Cuando necesitan aprender tareas nuevas, por ejemplo, cuando empiezan a cocinar en casa, o cuando necesitan aprender las monedas, o sea, cuando incorporan una tarea nueva. Cuando tienen también cambios de visión, que pues hablaremos del tema de la optimización de funcionamiento visual, pues cuando su visión cambia, tienen que modificar su forma de hacer las cosas. A lo mejor antes veían un poco y podían leer de una determinada forma, y después empeora su visión, ya no les sirve esa forma, entonces hacemos una revisión y le ponemos las ayudas ópticas que necesiten en cada momento. También intervenimos cuando necesitan técnicas para desplazarse con seguridad, ya sea por dentro de la escuela, o cuando inician los desplazamientos con bastón, les enseñamos las técnicas de bastón. En general, todos los niños que tienen un problema visual grave tienen dificultades para captar lo que está pasando en el entorno, y necesitamos que puedan saber qué es lo que está pasando en el entorno. Para ello, una de las cosas muy importantes es la potenciación de la percepción sensorial, es decir, que aprendan a usar los sentidos de la mejor forma posible. ¿Qué pasa? Pues que nosotros que vemos bien, pues todo el mundo estamos percibiendo constantemente información visual. Solamente el canal visual solo lo cerramos a la hora de dormir. La información visual es muy precisa, es a larga distancia, es muy buena, es muy concreta, pero cuando falla tenemos que saber qué es lo que está pasando. Entonces es muy importante, por ejemplo, pues aprender a usar el oído. Los que tenemos una buena visión no lo usamos de forma como podríamos, con toda la potencialidad que tiene, porque no lo necesitamos. Pero es que hay muchísimas cosas que podemos hacer con el sonido y con nuestro oído. Es decir, reconocer dónde está un objeto, qué objeto es, quién está hablando, la dirección de ese sonido, la distancia. Eso es lo que después ellos van a utilizar para saber si me están hablando a mí, o de dónde viene el coche, si viene de mi izquierda, de mi derecha, si puedo cruzar ya, si el semáforo está en rojo, si el semáforo está en verde. O sea, si hay una marquesina. O sea, hay muchísimas cosas que se pueden saber a través del oído, y también a través del tacto, porque el mundo, la información táctil es maravillosa, es concreta, es muy veraz. Puedo reconocer un objeto, puedo
sabe sus dimensiones, qué es, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que el tacto es muy corto, se acaba cuando acaban mis manos. Entonces el sentido que me da más información de lejanía va a ser el oído, importantísimo. El tacto, el oído, el olfato. El olfato nos informa, nos da información de si estoy en el gimnasio o si estoy en una panadería, sí. pero no tiene capacidad orientadora. Es decir, yo no puedo decir, tengo un queso a 3 pasos a mi derecha, pero sí puedo decir, se me ha caído las llaves a 3 pasos a mi izquierda, ¿sabes? Entonces, bueno, el adiestramiento sensorial es muy importante. Después también trabajamos en la optimización del funcionamiento visual, porque uno de los sentidos es el visual. Y el que tiene un resto visual, vamos a intentar potenciarlo y aprovecharlo al máximo, ¿no? Para eso tenemos un equipo que también nos ayuda, el oftalmólogo y un óptico. Nos ayudan a medir, son ellos que miden cuánto ve ese niño, a qué distancia, si podemos aprovechar mejor esa visión, con qué ayudas, o sea, con qué gafas o con qué lupa va a poder leer, porque lo que nos interesa es lograr que lea el tamaño de letra normal. Le vamos a buscar una lupa o una lupa electrónica, una lupa óptica, o sea, de cristal, o lo que sea, para que pueda leer el tamaño de letra normal. De eso ya nos ocuparemos nosotros, de buscárselo, si es que es posible, porque a veces no es posible. Pero en caso que sea posible, el objetivo es que lo pueda hacer. Después también, como comentábamos antes, trabajamos el tema de la orientación y la movilidad, o sea, que ese niño pueda ser autónomo, completamente autónomo en el colegio, dentro del aula, fuera del aula, en el patio, que a la larga aprenda el recorrido a su casa y que pueda, bueno, pues coger el autobús si es necesario, etcétera. Y por último también trabajamos las habilidades de la vida diaria, y es que ese niño pueda hacer las mismas tareas que todos los demás. O sea, que pueda ayudar en su casa a poner la mesa, que pueda comer y cortarse la comida de forma adecuada, que pueda Cocinar incluso. cocinar, o sea, bueno, pues que pueda hacer todo esto, y también miramos y les enseñamos cómo hacerlo y con qué materiales, porque es muy importante también hacerlos accesibles para ellos. A veces eso requiere que vamos a su casa y adecuamos esas, pues yo qué sé, pues por ejemplo, el microondas, les ponemos cinta en relieve para que ellos lo puedan percibir, o les hacemos una plantilla para que puedan utilizar la vitrocerámica. A mí eso me lo explicaste. Bueno, viniste conmigo Sí, a al casa, principio, ¿no? cuando tú, bueno, te estás iniciando, en teoría nos ¿Nos ven, ven? ¿eh? Ah, Sí. Bueno, pues esto que estoy poniendo delante de vosotros es, por ejemplo, una plantilla para poner encima de la vitrocerámica. Se lo hacemos a medida, es como una regleta que tendrá los agujeros en donde están las teclas. Y ellos lo pondrán encima de la vitrocerámica y tocarán, sabrán dónde están esas teclas, que en principio es una pantalla plana, pero con esto hacemos que puedan localizarlas. Podemos hacer una plantilla tanto de la vitrocerámica como del microondas, como de la lavadora o de lo que necesite. Porque él también podrá hacer y tendrá que hacer a lo largo de su vida Es curioso estas porque esto tareas. de las videocerámicas no te lo planteas hasta que lo ves realmente, que es muy poco accesible sin ningún material adicional. Pues sí, pero bueno. Después también trabajamos la autonomía en el centro educativo, porque este trabajo del que comentábamos lo desarrollamos en el aula del niño cuando es más pequeño, en el centro educativo, en la calle cuando aprende a desplazarse por la calle con nosotros, y en la casa donde vive, en su hogar, y también en la ONCE, cuando hacemos actividades complementarias y aprovechamos esas actividades complementarias que se juntan varios niños, aprovechamos para que puedan hacer todas estas cosas. De manera conjunta también les motiva más. Sí. Ven Entonces, también con sus iguales. En lo que hace referencia a la autonomía, cómo trabajamos en el centro educativo, en nuestras, cómo serían nuestras tareas o nuestras funciones de Laura y mías, el centro educativo son la de asesoramiento. ¿Por qué asesoramiento? Pues porque en muchos casos, al entrar un alumno con discapacidad visual grave en un centro, en los profesionales se despiertan muchas dudas e inseguridades, y en este punto es donde entramos Laura y yo, para asesorar y acompañar a los profesionales en todo este proceso, en las dudas que puedan surgir durante todo la etapa educativa del alumno. De igual manera, cuando un alumno empieza en un centro, podemos dar una pequeña formación, como parecido a lo que podemos estar haciendo ahora, sobre qué necesita este alumno en concreto para la autonomía, para trabajar con él.
Y antes de empezar el curso, es conveniente, consideramos, acompañar al alumno al centro para que conozca, sin que estén todavía sus compañeros o compañeras, para que pueda reconocer el espacio, el centro, para que pueda él ser más autónomo en los desplazamientos, vaya conociendo el espacio y poder ir más tranquilo y más seguro en estos desplazamientos. También en este momento se valora la accesibilidad del centro para que el alumno pues, pueda ser también lo más autónomo posible. Después daremos unos cuantos consejos, unas recomendaciones para hacer un poco el entorno un poco más accesible. Y todo esto, yo creo que esto es lo más importante, lo hacemos desde la coordinación entre los profesionales. No solo la coordinación entre Laura, en este caso Laura y yo, ¿no? Sino también con los profesionales que están en el centro. Todo para que el trabajo de Laura, que es más puntual, se pueda llevar a cabo en el tiempo de manera más continua, pues ya sea conmigo de manera semanal en el centro o con la periodicidad que toque, o con los profesionales del centro día a día. ¿Y por qué decimos profesionales del centro y no tutor o tutora? Pues porque creemos y consideramos que es muy importante que todo el mundo vaya a una en el trabajo por la autonomía de los alumnos y que al final, si vamos todos en el mismo camino y en la misma dirección, vamos a propiciar mucho más que este alumno o alumna sea autónomo realmente. Cuando hablamos de profesionales, hablamos tanto del tutor, la tutora, el profesional de educación física, el de visual y plástica, todos, incluso de los monitores y monitoras del comedor, que trabajan al final con ellos día a día en algo muy también específico de la autonomía, de las habilidades del día a día, comer, servirse el agua. Entonces creemos que es muy importante que toda la comunidad educativa participe realmente y esté implicado hacia la misma dirección de que se está la autonomía de este alumno. Y ahora vamos a hacer como he dicho, unas pequeñas recomendaciones de lo que más nos solemos encontrar o lo que vemos más relevante, porque no podemos hablar tampoco de todo. Sí, vamos a intentar unas pinceladas de la accesibilidad. O sea, en esta valoración un poco que hacemos en el colegio, o sea, el niño tiene que encontrarse seguro por el colegio. Tiene que desplazarse de forma tranquila y relajada y que no haya ningún peligro para que pueda hacer así. Entonces, aunque hay unas leyes que ya regulan y que ya indican cómo tienen que ser los colegios, no por específicamente que sean los colegios, sino porque los locales de uso público tienen que tener unas normas de accesibilidad, pues muchas veces no los cumplen. Entonces, les informamos a la dirección cómo pueden mejorar su colegio o su centro para que sea más seguro para ese niño. Suele ser pues que haya orden. Ese niño prevé que va a encontrar las cosas donde se supone que tienen que estar. En cuanto hay cambios o en los pasillos, si pones sillas por el medio o mesas por el medio, pues va a ser un horror para él, ¿no? O sea, un sobresalto constante de, ay, ahora me han puesto esto aquí, ¿no? Después también que los cambios de nivel, o sea, escaleras, bordillos y demás, tendrían que estar bien señalizados. Si el niño tiene un gusto visual, pues que estuvieran bien marcados. O al menos protegidos con barandillas o este tipo de cosas. La rotulación. El niño necesita la misma rotulación que necesitan el resto de los niños. Y una cosa súper generalizada que es sorprendente, y es que vamos a los colegios y la rotulación ni está a lo mejor a la altura adecuada y, por supuesto, en braille no está, ni con la letra en macro caracteres, o sea, con la letra grande. Entonces, bueno, pues a veces nosotros mismos, incluso a veces con el propio alumno, lo marcamos, porque él necesita saber dónde está secretaría para confirmar y no solo prenderse de memoria que la cuarta puerta de la izquierda es secretaría, sino que lo pueda confirmar, o el cuarto de baño. O sea, tienen que aprenderse de memoria todas las puertas, pero si les ayudamos, porque es tremendo tener que aprendérselas así. Sí, a veces les hace sentir inseguros también porque voy a abrir la puerta y si no son mis compañeros del aula y son otra clase, eso también o sea, genera un poco de que inseguridad. dispongan de la misma información que los demás. Esto es secretaría, esto es el cuarto baño de chicos, de chicas, etc. O sea, que mejoren, les comentamos cómo puede mejorar la rotulación. También las superficies acristaladas deben de estar señalizadas con unas bandas en todo lo ancho de la superficie acristalada para que los niños que tienen una baja visión no se golpeen sin querer. También tenemos el tema de las escaleras, como comentábamos antes, deben de estar protegidas con las barandillas y con los pasamanos y
señalizados los peldaños para que no solo los niños, sino el abuelo de ese niño o quien sea, pues no tengan dificultades para percibirlos, o escalones que te encuentras a veces en los patios que son invisibles, ¿no? También los obstáculos altos. Está prohibido por ley que haya obstáculos más bajos de 2,20 m de altura. O sea que no puede haber elementos que sobresalgan de la pared más abajo de 2,20 m. Y a veces nos encontramos con extintores en medio de los pasillos, con escaleras que la parte inferior no está protegida y el niño se mete debajo de la escalera y como están en diagonal, la escalera se puede dar golpes, etc. Entonces, todo esto se lo comentamos a los centros para que sepan cómo pueden mejorarlo. En general, queríamos comentaros también un poquito cómo podemos mejorar nuestra interacción con las personas que tienen una discapacidad visual y en este caso con los niños, ¿no? Pues mirad, lo primero que creo que es importante es que cuando nos presentamos, tenemos que decir quiénes somos, nuestro nombre. Nunca, jamás decir, ay, ¿sabes quién soy? O sea, jugar a las adivinanzas. Es tremendo y esto pasa a menudo y la verdad que es muy desagradable. O sea, siempre digo, oye, el niño se llama Pepe en este caso. Pepe, soy Laura, la profesora de tal, o el técnico de rehabilitación. Después, hablarle a él con el tono normal, y cuando me presento, tocarle. Y si yo quiero darle 2 besos, pues me acerco yo a él. O sea, voy a ser yo el que he de Tomar la iniciar iniciativa. y tomar la iniciativa en ese saludo, ¿no? Cuando hablamos, no utilizar gestos, es decir, no puedo sustituir el lenguaje verbal por gestos diciéndole, mira, vete a buscar tu mochila allí. ¿Qué es allí? Allí es una palabra que conlleva un gesto. Entonces he de decirle, mira, ve a coger tu mochila que la has dejado a la izquierda de tu mesa o delante de la puerta. Siempre hablamos con términos de lateralidad, a tu derecha, a tu izquierda, delante, detrás. Evitamos utilizar palabras como aquí, allí, que conllevan un gesto. No importa que utilicemos términos como, ay, viste, ay, es que he dicho viste y no puedo decir, no importa, ellos lo ven a su forma y no pasa nada, y además si quiero que vean algo más concreto, porque es nuevo, me he comprado algo nuevo, se lo pongo en la mano para que ellos lo vean con el tacto, pero al fin y al cabo es verlo también para ellos. Es interesante también evitar exclamaciones que puedan provocar ansiedad a esa persona. Por ejemplo, si el niño va andando por el pasillo, yo no le voy a decir, cuidado. ¿Qué significa cuidado? Significa que me pare porque hay un cubo delante, significa que me eche para un lado porque me cae algo de arriba. O sea, si quiero que pare, le voy a decir, Pepe, para. Y pues le digo, es que delante de ti había el cubo de la señora de la limpieza. Después, es mejor no dar nunca nada por supuesto. Es decir, si yo creo que ese niño no puede hacer algo solo, lo mejor que puedo hacer es preguntarle, Pepe, ¿esto lo puedes hacer tú solo? A lo mejor me dice, pues no lo sé. Entonces le puedo decir, ¿quieres comprobarlo tú? ¿Quieres probarlo? O sea, darle la oportunidad de que lo pueda querer probar él. O sea, si no sabemos algo, si no sabemos lo que puede hacer el niño, ¿no? Lo mejor es preguntarle. Nosotros no podemos dar nada por supuesto, porque a lo mejor estamos ayudándole en algo que lo puede hacer él. Y que además, pues, cuando ellos hacen algo, al fin y al cabo es que es una satisfacción para ellos. Entonces, lo mejor, la naturalidad. Le puedo preguntar, pues ¿lo quieres intentar? A lo mejor me dice, pues no, ayúdame tú. Pues bien, entonces le digo, pues ¿y cómo te puedo ayudar? ¿Quieres que te ayude? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿No? También cuando hablamos con ellos y le explicamos algo, por ejemplo, cómo se va a secretaría, sin niños la primera vez, le explico, pues vas por tu pared, vamos a ir con la pared de la derecha, la pared de la izquierda, es la cuarta puerta de la pared de la derecha, y le pido que me devuelva la información. Le digo, Pepe, entonces, a ver, para ir a la secretaría, ¿por dónde tienes que ir? Pepe me va a decir, pues mira, era a la izquierda la segunda puerta, con lo cual yo estoy comprobando que la información que yo le he dado si la entiende o no, o si yo me he expresado bien. Entonces lo puedo rectificar, decir, pues mira, perdona, me parece que te he dicho, la cuarta puerta de la derecha. Venga, ¿cuál puerta es? Entonces, pues la cuarta puerta de la derecha, perfecto. O sea, confirmar que nuestra comunicación ha sido la adecuada. Cuando hablamos a él, también le hablamos con la voz hacia él, porque él va a percibir perfectamente si le estoy dirigiendo la voz a él o si no le estoy haciendo caso. Es decir, si él me está contando algo en secretaría o en tutoría muy importante para él, pero yo estoy mirando el móvil, lo va a percibir, porque la dirección de mi voz, él nota que está hacia abajo, hacia el móvil. O sea, que saben mucho más
de lo que a veces pensamos, porque tienen esa otra forma de captar la información a través de la información sensorial. Cuando entra en mi entorno o en mi aula o en mi despacho, si hay alguien, se lo tengo que decir. Tengo que informarle, mira, Pepe, está también aquí, está el profesor de matemáticas. Porque no vaya a ser que vaya a contar algo del profesor de matemáticas y está el otro allí. Y cuando en una aula o en cualquier sitio hay una persona que tiene una discapacidad visual y yo hablo, tengo que decir a quién hablo. Por ejemplo, si aquí hubiera una persona con discapacidad visual y yo quiero hablar con Laia, que está a mi lado, le digo, Laia, después quédate que quiero hablar contigo. Si yo digo, después quédate que quiero hablar contigo y no digo que es a Laia, a lo mejor Pepe puede creerse que es a él que le estoy hablando y puede quedarse después a hablar conmigo y el pobre pues no haber sido para él, ¿no? Vamos a ver. El entorno, como ya hemos dicho también, que tiene que estar ordenado, las puertas cerradas o abiertas, ventanas cerradas o abiertas, las sillas en su sitio y las mochilas, por favor. Un obstáculo horroroso en los colegios para los niños, porque son variables, cambian. Ahora tengo las mochilas por el suelo del pasillo, después en otro lado. Es complicado por el resto de los compañeros y compañeras, pero hay que hacer bastante hincapié y hacer conscientes al resto de compañeros y compañeras de que es muy importante al final. Sí. Y después nada, comentaros también que en general, antes de prestar ayuda, tenemos que ofrecerla. ¿Quieres que te ayude? ¿O necesitas que te ayude? Y si es, ¿cómo te puedo ayudar? Prestar solo la ayuda que sea necesaria, no sobreproteger, porque estamos evitando que tenga la oportunidad de practicar algo que le va a venir bien aprender o que le va a venir bien entrenar. Es imposible que le salga bien la primera vez. Cuantas más veces lo haga, mejor. Si necesito en algún momento acompañarles, pues les puedo ofrecer mi mano o mi codo para que se cojan a mí. A veces hay gente que piensa, yo no le voy a llevar a ningún lado, no necesito aprenderlo, pero van un día de excursión fuera del colegio y poder saber que tengo que ir un paso por delante de él, yo le ofrezco mi brazo, le toco, le digo, ¿quieres cogerme? Me coge o bien del codo o si es un niño pequeño, de la mano, le voy a llevar un paso por detrás de mí porque así ya mi cuerpo anticipa si subo, si bajo, él lo va a notar, pero siempre yo delante de él, un pasito delante de él para que se sienta protegido. Bueno, en general, comentaros que en cuanto a la autonomía en su casa, los padres son los principales educadores de los niños, son los principales responsables de la autonomía. No tienen que ser los TRs los que enseñan, o sea, los TRs somos nosotros, los técnicos de rehabilitación, los que tienen que enseñar las cosas, tareas cotidianas a los niños. Nuestro trabajo consiste en que cuando los padres, o sea, lo ideal es que los padres lo intenten, que los padres intenten enseñar las cosas a sus hijos. Nosotros podemos explicar a los padres cómo pueden enseñarle esas cosas a sus hijos. Y hay tareas, por supuesto, que hay que adaptar y adecuar. Entonces, en esas sí que nos van a pedir ayuda a nosotros y nosotros lo vamos a explicar. Cómo se puede enseñar a un niño a realizar, a reconocer el dinero, cómo se puede enseñar a un niño a calcular el agua que pone en la olla, o cómo puede, una serie de cosas que sí, para eso estamos nosotros. Pero es muy importante que los padres lo intenten con ellos. También nosotros les vamos a enseñar y a mostrar materiales facilitadores que pueden utilizar, materiales que son específicos o materiales comunes del supermercado o de la tienda normal que podemos adaptar para que ese niño lo pueda hacer solo. A veces nos preguntan, ¿y cuándo hay que empezar? ¿Cuándo tengo que enseñarle a mi hijo a hacer esto? ¿O cuándo tengo que enseñarle a usar el bastón al niño? Pues cuando el niño está preparado, cuando el niño está maduro para ello y cuanto antes mejor. Es decir, y sobre todo, aprovechar cuando los niños quieren aprender. A veces hay niños que con 8 años o con 7 años o con los años que quieren aprender el uso del bastón. Pues ese es el momento. Les va a encantar y lo van a aprender. Porque a veces los papás tienen miedo de que es muy pequeño ese niño para aprender esto. Perdemos la oportunidad. Y cuando el niño o cuando los papás creen que está maduro, a lo mejor a los 14 años, el niño ya no quiere. Porque le da vergüenza, porque es difícil aceptar el uso del bastón, porque muestra
una vulnerabilidad delante de sus compañeros. Entonces, que el niño quiere a los 6 años participar con sus papás de hacer bizcocho, ideal. Pues hay que aprovechar el momento en que los niños quieren. Es el mejor momento si están maduros para ello. O sea, y sobre todo hay que dejarles hacer. O sea, que lo intenten también ellos. Es decir, si el niño quiere hacer, por supuesto, pues claro que sí. Ya les iremos ayudando y conduciendo para que lo hagan bien, pero no importa si hacen la cama mal mucho tiempo hasta que logran hacerla bien, porque es imposible que lo puedan hacer bien al principio. Entonces, animaros a todos y sobre todo a los profesores también que les dejen hacer. Hay muchísima sobreprotección en los colegios y eso nos dificulta nuestro trabajo mucho. Y así, para terminar, queremos acabar con una pequeña reflexión antes de leer, a ver si hay alguna pregunta para contestar. Que la autonomía, como pone en la diapositiva, tiene que ser un camino o un compromiso compartido. No se debe trabajar de manera puntual, sino, como ya hemos dicho, tiene que ser un trabajo de todos y de todas y de manera continua. Así realmente estaremos promoviendo la autonomía del alumnado, porque es posible, ya que Laura, más que yo, que lleva más años, ha visto muchos casos de éxito de personas adultas que son muy autónomas. Es importante creer en ellos y también enseñarles a conocerse a ellos mismos y a sus dificultades, sus potencialidades, para que puedan pedir ayuda si la necesitan y que se atrevan a hacer si realmente son capaces de ello, para que vayan siguiendo avanzando poco a poco y trabajar un poco entre todos. Vale, dejo de compartir la pantalla. Supongo que se habrá compartido todo bien. ¿No? Veo que no hay creo. Sí. Nos comentan que si sería posible tener un listado de estos aspectos tan importantes que se ha enumerado de los centros educativos, del suelo, de la altura de los objetos, etcétera. Nos lo apuntamos Sí, y tu sí. nombre, ¿vale? Para Sí, o poder lo podemos pasarlo. subir a la web, ¿vale? Cuando subamos el webinar, si tenéis, por ejemplo, algún listado o algo, lo Sí, subimos sí. también. Además, podemos incluso daros la legislación. Hay una ley estatal de accesibilidad que regula todo eso y después cada autonomía tiene la suya propia, pero la que manda sobre todas las demás es la estatal. Os lo pondremos, sí, sí, por supuesto. Vale. Veo que no hay ninguna. Creo que no hay ninguna Bueno, pregunta más. yo quería Pues haceros damos una paso. pregunta. Sí. ¿Cuál es la mayor dificultad que os encontráis, digamos, en los centros educativos? Como decís vosotros, la sobreprotección, el desconocimiento, el que realmente todavía estamos con muchos centros educativos antiguos y no son, digamos, del todo accesibles. O sea, realmente de todas las posibilidades, ¿cuál creéis que es la que más frena a que los chiquillos sean autónomos? Para mí, Sí, creo que estaremos de acuerdo, ¿eh? estamos totalmente de acuerdo, porque lo comentamos muy a menudo, el miedo. Sí. Mira, el miedo que tienen los propios profesionales. O sea, y eso conlleva la sobreprotección. O sea, tienen un miedo horroroso que el niño se caiga o que se le pase algo. Entonces, al final, le sobreprotegen tanto que le están impidiendo el ser autónomos. Con O sea, niños muy capaces. tenemos niños súper capaces Sí. que ves que en los centros, y a veces también son mínimas las adaptaciones que tenemos que hacer. De hecho, bueno, pues a veces vamos a centros y nos dicen, mira, os voy a poner un ejemplo porque he sido muy curioso. Era un niño que de colegio nos decían que no salía solo por el patio, ni cogía el autobús, o sea, no podía hacer nada solo. Fuimos allí, era un niño además con un resto visual mínimo, pero un resto visual. Pero tenían tanto miedo que le pasara algo que no les dejaban hacer nada y le acompañaban al autobús del colegio, los profesores le acompañaban al autobús. Fuimos nosotros, vimos que el niño tenía capacidad para anticipar con una distancia adecuada los obstáculos, por tanto, no se tropezaba con nada. Claro, no lo va a ver, no veía los obstáculos a la misma distancia que una persona con una visión 10, o sea, con una visión perfecta, pero lo percibía con una distancia suficiente para poder, cuando llegaba al obstáculo, antes de llegar a él, bordearlo sin problemas o ver el peldaño y todo.
miramos por qué tiene problemas para ir al autobús y no tenía ningún problema el niño para ir al autobús. O sea, podía ir hasta la parada del autobús del colegio de forma adecuada. El problema que tenía era que no podía identificar el bus. ¿Por qué? Eran unas cartulinas. O sea, Había varios autobuses. Había varios autobuses y cada autobús tenía un color, una cartulina de un color. Y ese niño no podía ver los colores, no podía diferenciarlos. Entonces, hablamos con la dirección del colegio y dijimos, mira, por favor, aparte de la tarjeta de color que tiene, ponerle un número, porque este niño los números los puede leer. En grande puede leer el número. Ah, no os preocupéis, me decían, no os preocupéis, que ya le acompañamos. Sí, es muy típico. ¿Eh? Que es muy típico. Decimos, pero claro. no, pero es que no queremos que le acompañéis. Claro. Si es que puede hacerlo solo. Ah, no, pero no os preocupéis. O sea, ellos como querían resolver todo, pero no es bueno resolver. No es bueno que los profesores hagan las cosas que los niños pueden hacer. Le estamos impidiendo ser autónomo y con la satisfacción que eso produce y la responsabilidad para él mismo. Sí, eso es lo que para mí es el mayor obstáculo. Sí. Porque los centros son los que son y se pueden hacer cosas para, pues lo que hablamos, mejorar la accesibilidad. Pero les cuesta mucho entender que es el éxito, no es que le lleves tú, el éxito es que vaya a él. Claro. Yo desde aquí tengo que decir, como adulta funcional, más o menos, como toda la vida, ciega total, que yo, para mí, el servicio de rehabilitación, bueno, pues encabezado con los técnicos de rehabilitación, seguido con los maestros, que al final son los que están todos los días. Yo, vamos, para mí, desde aquí mi agradecimiento eterno porque me han permitido ser un adulto funcional, ¿no? Yo siempre digo que a nivel de estudios cada uno llega donde quiere o donde puede, ¿no? O sea, al igual que seas, pues yo qué sé, ingeniero, un FP de grado media, estudies, no estudies, pero ser un adulto funcional te va a permitir que hagas lo que hagas, pues puedas vivir de una manera independiente, ¿no? Con la satisfacción, como hablabais antes, que eso conlleva. Y también hay que superar muchas barreras, no solo, claro, de los profesionales, de las familias, los propios niños también muchas veces tienen o tenemos miedo a lo desconocido, depende mucho de la personalidad de cada uno, ¿no? Pero hay niños que tú le dices que tiene que ir solo al autobús y le horroriza, quizá porque le han acompañado siempre o porque en su imaginario no se plantea que él pueda hacer eso, ¿no? Que también, claro, contamos con la personalidad de cada uno, pero cierto es que la rehabilitación es para mí lo más importante para poder ser una persona. A partir de ahí tú ya decides si estudias, si trabajas, si tienes hijos, si no los tienes, si vives en pareja, si vives solo. Pero en cualquiera de estos supuestos tienes que poder ser una persona funcional. Así que esa es mi reflexión. Sí, y yo nada más comentar que ellos van a poder hacer todo, pero deben de disponer del tiempo que necesitan para ello. Es decir, tenemos que saber que cuando hagamos una tarea con ellos van a tardar más que una persona que a lo mejor que ve bien. Entonces, tenemos que permitirles ese tiempo para que lo puedan lograr y para que puedan finalizar esa tarea, no tener prisa. Pues bueno, fenomenal, muchísimas gracias. De verdad que suscribo todo lo que habéis dicho, como decía. Y bueno, que muchas gracias a las dos, muchas gracias Laura, Laia. Creo que ha sido una cosa estupenda, que hay que grabarse a fuego, que habría que ponerle a, a todos los profes, familias, estudiantes, pues para que entre todos nos vayamos concienciando, ¿no?, de la importancia de esto. Y nada, pues ya vamos a terminar porque ya se nos va el tiempo, así que ya sin más, recordaros un par de cosas. La primera, que tenéis un formulario para dejar vuestros datos si queréis recibir las invitaciones a los futuros webinars que hagamos ya de cara al curso que viene, que ya pues hemos terminado, y que vamos a dejar tanto en la web como os vamos a enviar por correo a los que tengamos un cuestionario de valoración que nos gustaría que pudierais rellenar, por favor, de manera anónima para pues detectar posibles mejoras para el curso próximo y sobre todo también para detectar cuáles son las temáticas que os pueden interesar. Y bueno, este webinar ha quedado grabado y se va a subir a la web de educación de la ONCE, a YouTube. Yo os recomiendo de verdad que lo consultéis siempre que queráis y lo necesitéis y que animéis a otros compañeros, compañeras que no lo hayan podido ver y se lo comentéis para que puedan visualizarlo también. En el apartado de la web de Educación Inclusiva, un camino compartido,
están el resto de webinars que hemos hecho este curso, también para que los veáis, pues desde en qué consisten los servicios educativos de la ONCE, adaptación de juegos y juguetes, el ajuste de la discapacidad visual, la competencia social, la sordoceguera, la atención temprana y el ocio inclusivo, que es lo que hemos tratado. Y también en la web de educación de la ONCE hay otros muchísimos recursos y materiales muy diversos para que podáis consultar en relación a la discapacidad visual y las distintas áreas de intervención y las materias. Y ya sí que por último, para terminar, si os ha quedado alguna duda que no hemos podido responder o si os surge en un momento posterior cuando visualicéis este webinar, pues o realicéis, por ejemplo, una intervención concreta en el aula, podéis escribir al correo electrónico del Departamento de Atención Educativa de la ONCE, que también aparece en la web, y bueno, pues estaremos encantados de contestaros. Y ya sin más, pues que ánimo para el fin de curso, que bueno, pues paséis un estupendo verano y nos encantaría que nos siguiéramos viendo aquí el año que viene aprendiendo nuevas temáticas. Muchísimas gracias a Laura y a Laia y a todos los profesionales que han también participado en el resto de webinars de este curso. Y bueno, pues a disfrutar de las vacaciones y nos vemos el curso que viene. Un saludo.